Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácora IRP. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República, y como cada semana nos reunimos aquí en este canal a analizar los temas, las personas y las perspectivas. Nuestro primer tema en esta ocasión está cruzando el Atlántico, para ser más precisos, en España. El gobierno español del socialista Pedro Sánchez se ve envuelto en una crisis. ¿Qué tipo de crisis? Bueno, la organización Manos Limpias ha formulado una denuncia respecto de corrupción y tráfico de influencias en contra de la señora del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Esta situación ha generado una gran cobertura comunicacional y un revuelo político. Pedro Sánchez, haciendo gala de sus capacidades como líder político y de su manejo comunicacional, ha señalado que está evaluando la continuidad de su gobierno. Esto es, está evaluando si sigue a cargo de los destinos de España, que recordemos fue un proceso, la última elección fue un proceso bastante complejo en la formación de gobierno y donde el favorito para ganar, que era la oposición, en particular el Partido Popular, no logró quedarse con el Ejecutivo. Pues bien, la situación está noticia en desarrollo. Desde el Partido Socialista Obrero Español han salido a culpar que esto simplemente es una estrategia política y es un ruido que está generando la derecha política en ese país para desestabilizar el gobierno de Sánchez. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la organización Manos Limpias reconoció que la denuncia la hizo en base a publicaciones en medios digitales. O sea, podría haber información que no fuera precisa o que fuera derechamente falsa. En este sentido, Manos Libres ha señalado que ellos no son responsables, sino que en ese evento debería hacerse responsable a los medios de prensa por publicar información falsa o incorrecta. Desde el PP, el presidente Feijóo ha salido a señalar que esto no es más que una estrategia de Sánchez para generar un cambio del debate político, del momento político en España, y en ese sentido considera que culpar a la derecha y en especial al Partido Popular de esta situación es netamente una pequeñez política. Ahora, el tema es que hay que considerar que podría suceder efectivamente que Sánchez decidiera renunciar, convocar elecciones anticipadas y nuevamente tendrían que entrar en ese proceso en España. La verdad es que no hay claridad al respecto y la pregunta se las hacemos a todos ustedes. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Renuncia Pedro Sánchez, se convocan elecciones anticipadas o por el contrario, sale fortalecido dado que aprovecha comunicacionalmente la situación y retoma el control de la agenda? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer Vox? Déjennos sus comentarios. Bien, cruzamos de nuevo el Atlántico y en esta ocasión llegamos derechamente a nuestro continente americano, en particular a la región sudamericana, y nos vamos a Ecuador. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Ecuador? El domingo 21 de abril, el presidente Daniel Noboa obtuvo una importante victoria política electoral con ocasión de la consulta constitucional y referéndum constitucional que se realizó en dicho país. La participación fue estimada por las autoridades en torno al 72% del padrón, un 10% menos que la última elección que fue la segunda vuelta presidencial. Y lo que hay que tener acá en consideración es que tanto en materia de aprobar una modificación constitucional existente como en materia de generar cambios constitucionales, habían 9 preguntas relacionadas con temas de seguridad,
combate al crimen organizado, al narcotráfico, refuerzo a la labor de las policías y de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, una de las preguntas era si estaban dispuestos a hacer una modificación constitucional para que las Fuerzas Armadas dieran apoyo permanente a las policías de Ecuador en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Otra de las preguntas era si se podía establecer un control mucho más estricto del uso de todo tipo de armamento militar y de guerra, y que ese control quedara en manos de las Fuerzas Armadas. También se amplió la posibilidad de extraditar a ecuatorianos que están vinculados a este tipo de crímenes. ¿Cuál es el resultado? De las 11 preguntas, 9 eran relacionadas con temas de seguridad, y en esas todas las ganó la opción del sí, que eran las que impulsaba el presidente Noboa, su gobierno y sus aliados en el Congreso y en la política. Lo que es muy interesante porque todas estas preguntas fueron aprobadas con un margen en promedio del 60%. Hay algunas que alcanzaron incluso 74, 75%. Dos preguntas adicionales fueron rechazadas que no tienen que ver para nada con materias de seguridad. Una tiene que ver con la solución de conflictos por la vía de arbitraje internacional en caso de problemas con los inversionistas en el país, que fue rechazada, y otra tenía que ver también, podríamos pensar, con una suerte de flexibilidad laboral al cambiar algunas dinámicas establecidas en el Código del Trabajo de Ecuador. Estas dos fueron rechazadas, pero lo relevante aquí es que todas las medidas que se aprobaron, ya sea que se ratificaron en el referéndum constitucional o que se mandató al presidente para introducir reformas constitucionales a través de la consulta y que están relacionadas con temas de seguridad, dan un importante impulso a Daniel Noboa y su gobierno. Recordemos que él está terminando el mandato que le correspondía al presidente Guillermo Lasso, y por lo tanto el 2025 hay elecciones presidenciales en Ecuador. ¿Estás de acuerdo con todas estas medidas que dan más atribuciones y que involucran derechamente a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Crees tú que esto va a generar un impacto en otros países de la región? Queremos saber qué opinas. Déjanos tus comentarios para enriquecer el debate. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de Bitácora IRP. Como siempre, los dejo cordialmente invitados a que nos encontremos la próxima semana a esta misma hora en este canal de YouTube. Y no se olviden de seguir al Instituto Respública en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok y por supuesto YouTube. Suscríbanse y estén atentos a nuestras actividades.